¿Cómo están? Les saluda el profesor Michael Ayala. Espero que hayan tenido un feliz 2023. Y ahora, comenzando pues el 2024, quiero hablar de un personaje del que pocos conocen. No se nos habla mucho de repente en el colegio, menos en el Perú. Y este es Pedro Antonio Olañeta. Nacido el 16 de noviembre de 1770, fallecido el 2 de abril de 1825. Es uno de los pocos españoles que se van a mantener bastante testarudos y que no van a aceptar la capitulación de Ayacucho. Así es, antes de empezar hay que resolver algunos mitos. Por ejemplo, cuando se proclama la independencia en 1821 en el Perú, esto no significó la independencia total del Perú ni de Sudamérica en realidad. Todavía había un bloque bastante sólido de soldados al mando de primero de Pezuela y luego de La Serna. Es decir, cuando hablamos de 1821, de la proclamación de independencia, estamos hablando de un primer momento. Y luego lo que vendría sería la consolidación de esa proclamación con las batallas de Junín y Ayacucho, en la que van a participar diferentes soldados de diferentes nacionalidades. Pero bueno, volvamos al punto. Estamos en 1821, entonces se proclama la independencia. Bueno, se dieron una serie de situaciones que ya les mencioné en otros podcasts. La cuestión es de que la independencia no se pudo consolidar. Al final, en el bando realista, la Serna va a tomar la figura de virrey. Como virrey, pues va a desarrollar una serie de contraofensivas que van a terminar empujando a las fuerzas patriotas. Bolívar va a tener que venir y bueno, en ese proceso tenemos que hablar y mencionar a Olañeta. ¿Por qué? Porque muchos piensan que el virrey era pues un absolutista, el virrey La Serna, pero en realidad no. Voy a contar una cuestión bastante simple. Bueno, a primera vista, cuando hablamos de los realistas, nos han enseñado de repente que los realistas eran pues todos fieles al rey Fernando VII y todos lo obedecían en una misma línea. Pero en realidad en el bando realista habían otras expresiones, digamos, alternativas al absolutismo. A ver, ¿qué es el absolutismo? El absolutismo decía que Fernando VII era pues el rey elegido por Dios, y como era elegido por Dios no podías contravenir contra Dios, así que ibas en esa línea. Pero los liberales planteaban de que era el pueblo el que ponía un rey, y que si el pueblo estaba de acuerdo con Fernando VII, entonces había que seguir a Fernando VII. Eran dos formas muy diferentes de pensar, ¿no? La monarquía absoluta y la otra era una figura de monarquía constitucional. Y en ese sentido, dentro del bando español, vamos a ver estas dos líneas que van a estar en enfrentamiento también entre ellas. Y ese enfrentamiento va a generar a la larga su derrota. Por otro lado, en el lado patriota, también habían personas que pensaban en una monarquía constitucional, como también habían los republicanos, los liberales, también había varias líneas. La diferencia es que estuvieron más cohesionados los patriotas que los realistas. Bueno, ¿y quién es Olañeta? Olañeta es un absolutista, recalcitrante, pero sus intereses son, digamos, ideales. No. ¿Quién es Olañeta? Su padre era un comerciante que se había desenvuelto muy bien, digamos, a través del comercio de la lana, del alcohol, de esclavos y también con relaciones con las empresas mineras. Básicamente sus puntos de acción eran Tupiza, Potosí y Salta. El padre logró consolidarse, pero Pedro Olañeta logró tener mucho más. Y va a tener hijos. Pedro Olañeta es un tema que no voy a tratar, pero él tenía una posición consolidada, digamos, ¿no? En esta zona del Alto Perú, que se le llama Alto Perú, lo que es la actual Bolivia. Bueno, sobre el Alto Perú es un término también polémico, yo sé que es un término polémico, pero para recursos de este podcast voy a usar ese término. Bien, pero ¿qué ocurre? Se va a dar la Revolución de Mayo de 1810. Y Olañeta era pues un terrateniente
y tenía también una presencia casi de caudillo en esa zona. Así que él no va a estar de acuerdo contra la revolución liberal porque también económicamente no le convenía. Es así que incluso en su radicalidad se va a enfrentar a la Serna. Inclusive se va a sublevar y se va a autoproclamar como el único defensor del altar y del trono. Es decir, si los españoles eran recalcitrantes, digamos, en cierto sentido, este era mucho más. Curiosamente, la Serna no era un hombre recalcitrante del todo. La cuestión es que cosas de la vida, ¿no? Olañeta va a tener comunicación con Bolívar. Y por esas cosas de la vida, Bolívar va a creer que Olañeta está del lado patriota. Incluso va a escribir una carta diciendo que Olañeta es uno de los aguerridos defensores de la patria, ¿no? de la libertad y todo eso, ¿no? Pero él, no, pues la verdad es que no conocía nada de Olañeta. Una primera razón por la que probablemente se ha escondido esta información, el error de Bolívar de creer que Olañeta está del lado patriota. No, Olañeta está tanto en contra de los patriotas como en contra de cualquier tipo de propuesta de virreinato con ideas liberales. Él es un punto aparte. Él quiere el absolutismo y punto. No quiere más. Es así que el 15 de enero de 1824, cuando la cuestión estaba bastante crítica para los patriotas, Olañeta se rebela. Ahora, pero su rebelión va a ser combatida por fuerzas del mismo virreinato al mando de Jerónimo Valdés, digamos, y luego se replegó el 17 de agosto de 1824 tras los avances de Bolívar en Junín. Bolívar va a decirlo. Los españoles huyen despavoridos, abandonando las más fértiles tierras, mientras el general Olañeta ocupa el Alto Perú con un ejército verdaderamente patriota y protector de la libertad. Así es, como lo oyes, Olañeta está en contra tanto del virrey La Serna como de los patriotas, pero Bolívar cree que es un hombre que está a favor de la causa independentista. Bueno, La Serna, como sabrán, perdió en Ayacucho, pero Olañeta y un grupo de militares dicen, no vamos a aceptar la capitulación. Entonces Sucre se ve obligado a avanzar para consolidar la independencia y derrotar cualquier tipo de rezago de la monarquía, ya sea constitucional o ya sea absolutista, por parte de los seguidores de España. Sucre va a avanzar con mucha fuerza y va a llegar el 29 de enero de 1825 a La Paz y el 29 de marzo del mismo año a Potosí. Y Olañeta en esta zona todavía tenía algunas tropas. Pero curiosamente, 4 días después, Olañeta caerá. Eso es una cuestión interesante, porque la muerte de Olañeta está envuelta en una serie de polémicas. Se habla de la batalla de Tumusla. La cuestión es que hay argumentos que sostienen que esta batalla existió y argumentos que sostienen que en realidad no fue así. Ahora, aquí viene. La cuestión es que se murió, ¿ok? Que se murió Olañeta, se murió. Pero ¿qué estaba pasando en España? En una cuestión, bueno, propia de la época, no llegaba información, digamos, de modo tan rápido como ahora. En la península ibérica, el rey Fernando VII sabía de la capitulación de Ayacucho, ¿no? Y en ese proceso, ¿no? Sabe de que hay un hombre por ahí que está defendiendo los intereses de la corona española. Y el 12 de julio, miren cuántos meses después, el 12 de julio de 1825, se nombra a Olañeta como capitán, gobernador y virrey del Río de la Plata.
nombramiento que va a ser realizado cuando ya éste había muerto y el rey no lo sabía. Es decir, teníamos un virrey zombie. Ya se imaginarán un virrey zombie, en fin, no sé. Bueno, me lo imagino así, pues disculpe. Ahora, la batalla de Tumuzla. Vamos a hablar de la batalla de Tumuzla. ¿Qué es lo que se conoce? Lo que sabemos es que el virrey, que Olañita se murió y muerto tuvo un cargo. Correcto. Bueno, por un lado, se habla del batallón de Chichas, que era adherente al Ejército Libertador. Al comienzo 300, se dice que se van a sumar hasta 1.300 soldados, 26 jefes y oficiales, y bueno, van a tener 156 muertos y 270 heridos. Por otro lado, estaba el Ejército Real del Perú. De 700 a 1.200 soldados se dice, ¿no? 32 jefes y oficiales, 509 muertos, 734 heridos, 200 prisioneros de tropa y oficiales, digamos, esto es la consecuencia. 1 de abril de 1825, entonces la batalla de Tumul. Ahora, Bolívar le pidió a Olañeta en algún momento que se sumara al ejército patriota y dijo que no. Ahora, ¿por qué? Porque Olañeta tenía sus propiedades, tenía también una idea de caudillo, entonces son varios elementos ahí que hacían que él dijera no. Sucre había cruzado el río Desaguadero en el límite pues, con Perú y Juan Antonio Álvarez de Arenales con sus fuerzas argentinas lo cercó en el sur. Olañeta, cada vez más reducido, va a reagrupar sus fuerzas en Potosí, principalmente en el cruce del antiguo Camino Real a orillas del río Tumula. Después que el 29 de enero de 1825, el general Miguel Lanza, con tropas de la Republiqueta de Ayopaya, tomó la ciudad de La Paz. Olañeta va a recibir en Potosí al batallón Puno, al mando del coronel José María Valdés. Va a convocar a consejo de guerra y acuerdan continuar la lucha. Así que va a distribuir sus fuerzas entre la fortaleza de Cotagaita, al mando de Medinaceli, con el batallón Chichas, y Chuquisaca, al mando de Valdés con el batallón Unión, y parte del resto de sus tropas hacia Vichy, en Chichas. Y llevaba pues dinerito ahí, ¿no? El dinerito propio que se usa para la guerra, de la Casa de la Moneda de Potosí, poco antes de que Sucre ingresara en la ciudad el 29 de marzo de 1825. Su sobrino, Casimiro Olañeta, a quien se le había confiado, digamos, ciertas informaciones y también ciertos dineros, va a cambiarse de bando mientras se dirigía a Iquique con 18,000 pesos para comprar armas y le contó a Sucre los planes de que su tío iba a hacer. En fin, sobrinos hay todo en esta vida. En fin, el coronel Carlos Medinaceli y sus tropas se amotinaron y se van a pasar al bando independentista. Para el 29 de marzo de 1825, Medinaceli, digamos, le envía una carta, ¿no? Le avisa a Olañeta de que se iba a pasar al bando patriota y que se sometería a la capitulación de Ayacucho. Bueno, luego se reforzó el batallón Chichas con fuerzas patriotas que venían de Cotagaita, donde se dio la defección, digamos, de los soldados que eran realistas al bando patriota. Olañeta se dice, ¿no?, que fue a reprimir la rebelión. Se va a dirigir a Cotagaita con 700 hombres. Medinaceli había tomado posición en el río Tumuzla. Olañeta lo atacó el 1 de abril de 1825. El combate, digamos, concluye a las 7 de la noche. Olañeta va a ser herido por 3 tiros de fusil, cae a tierra y los soldados se van a dispersar. Algunos se van a entregar al jefe vencedor y Olañeta, como saben, fallece. Bueno, algunos dicen al día siguiente, otros dicen 3 días después. Este sería el último combate de tropas regulares por la independencia de Bolivia. Se van a tomar 200 prisioneros de tropa, 20 oficiales. El 7 de abril de 1825, José María Valdés se va a rendir en Chequete ante el general patriota José María Pérez de Urdinela, pues estaba siendo perseguido ya por Medinaceli y por Purdet O'Connor. Esto sería ya el fin del dominio español en el Alto Perú.
3 meses después, Fernando VII le va a conceder al fallecido Lañeta, como ya les dije, el nombramiento de virrey del Río de la Plata. Bien, uno dice, acá se acabó. No, porque la resistencia española, esta vez ya que pasaron a la resistencia, luego de haber sido virreinato, se va a dar hasta 1828. El último foco de resistencia español, que va a estar pues en la República de Bolívar, la que va a ser Bolivia después, va a ser dirigido por el general realista Francisco Javier Aguilera, quien había dado muerte a los patriotas Manuel Ascencio Padilla e Ignacio Juárez. Este señor va a ser derrotado y fusilado en Valle Grande por una división dirigida por el coronel Anselmo Rojas. Los líderes realistas fueron decapitados y sus cabezas expuestas en la plaza. Miren, hasta 1828. La proclama de independencia fue en 1821 y la erradicación de cualquier tipo de fuerza militar española va a ser hasta 1828. No lo olviden. Entonces, vamos con las controversias, ¿no? Lo que nos gusta a veces a los que vamos la historia. Teodosio Imaña, un historiador, sostiene que solo hubo un intercambio de balas y la batalla parece que no existió. Otras versiones dicen que el combate duró de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y voy a agradecer a todos mis oyentes, por favor, que escuchen completo el podcast, ¿no? A veces se quedan solamente con una versión, como en el caso de la Marina de Guerra Boliviana, en la que yo menciono una información, pero también menciono la versión chilena donde, bueno, se cuestiona la existencia de cualquier tipo de embarcación de guerra boliviana, en fin. Se dice que los patriotas lanzaban vivas, hondazos que avanzaron hacia el río, hacia la lucha, cuerpo a cuerpo, con cuchillos, sables y piedras. La tropa regular más líderes originarios. Y que a Olañeta, digamos, le va a pasar una vicisitud, que se va a caer del caballo y que en medio de la batalla los soldados van a pedir clemencia a Medinaceli, pero se dice que los partes, digamos, copiados, digamos, eran en realidad falsos. Esto lo sostiene el historiador paceño Jaime de la Fuente Patiño. Entonces, ¿existió o no existió la batalla de Tubuzla? Curioso, ¿no? Muy curioso. Acá hay una expresión, bueno, una cita de la familia Canterac en América, ¿no? Última batalla de Potosí. Canterac dice: si la batalla de Potosí significó la derrota política y militar de las colonias españolas en Sudamérica, si la batalla de Ayacucho significó la derrota política y militar de las colonias españolas en Sudamérica, la batalla de Potosí representó el golpe más duro, el corte umbilical entre el Cerro de Potosí y España. Oh Potosí, ¿cuánto te debe Europa? Don José de Canterac, Madrid, 1829. Entonces, y para cerrar, tenemos que tomar en consideración algunas situaciones. Cuando hablamos del proceso de independencia, tenemos que entenderlo como un largo proceso. Siempre nos ponen la filimina, nos ponen la fotito de la proclamación de independencia, hablamos de la batalla de Junín y Ayacucho. Lo que no nos dicen y tenemos que tener en cuenta es que las ideas pululaban con acciones políticas y militares. Vamos a ver en el bando patriota monárquicos constitucionales, vamos a ver liberales, vamos a ver republicanos, que tratan de hacer una propuesta híbrida entre las dos. Vamos a ver conservadores también y liberales, es decir, dentro de los republicanos, personas que consideran que es el ejecutivo el que debe mandar y otros que consideran que es el legislativo el que debe mandar, es decir, los parlamentarios. Vamos a ver también, miren, solamente en el bando patriota, gente que simplemente luchaba por sus propios intereses, o gente que también era absolutista, pero por términos económicos participaban de los patriotas. Por otro lado tenemos en el bando realista los leales, así, a sangre y fuego, a Fernando VII, absolutistas convictos y confesos, pero también tenemos monárquicos constitucionales, inclusive personas con ideas liberales, hasta republicanos en el bando español. Entonces, ¿qué es lo que cohesiona a uno u otro grupo?
básicamente sus aspiraciones al poder, la necesidad de instalarse y también la cuestión económica. Bolañeta se va a mantener en sus 13, como se dice acá, se va a mantener recontra terco porque sabe que perder esa posición es también perder los territorios que había obtenido y que había ganado. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Olañeta hubiera respondido a la carta a Bolívar? Bolívar era un gran negociador. De pronto le daba la chance de no perder aquello que todavía tenía. No lo sabremos nunca. La otra cosa fue nombrado virrey. Técnicamente va a ser el último virrey. Claro, un virrey zombie, porque en realidad ya estaba muerto cuando se mandó la orden de que sea nombrado con todos los cargos que ya les mencioné hace un rato. Muy bien, entonces ahí estamos. Otro punto más también. Recuerda, 1824 termina Ayacucho, pero no termina. Un añito más está Olañeta. Luego, en 1826, hay otro terco del que vamos a hablar en su momento. Rodil en la fortaleza del Real Felipe. Y otro terco más en 1828. Este va a tener un funesto final por lo brutal que él era. ¿Se imaginan entonces una independencia todavía frágil? No es una independencia consolidada, todavía está la amenaza del imperio español y acompañado también de posibles aliados. No olvidemos la Santa Alianza. Muchas veces se juzga a Bolívar de ser totalitario y de hecho lo era. El objetivo básicamente era poder enfrentar a las posibles potencias mundiales que estaban al acecho. No olvidemos que ahí está Brasil, ahí al costadito. No olvidemos también otros imperios como el ruso o los intereses tanto franceses como ingleses. Bien, este es el escenario, un escenario convulso, un escenario accidentado en donde las ideas republicanas van a aparecer, pero hasta el día de hoy, las ideas monárquicas, las ideas de quedarse en el poder un buen rato por parte de algunas familias y generales, va a perdurar hasta nuestros días. Un épico abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Ya nos vemos. Chao.